Hermanas, muy buenas noches. Reciban un saludo y vamos a realizar la clase para este domingo. Siempre deseando que estén bien de salud y que nuestro Padre Celestial les siga cuidando, les siga protegiendo. Y agradecida por este día de poder compartir realizar la clase para este domingo. La clase es, hermanas, asegurar un juicio justo, por el elder James R. Rasband de los 70. El tema de hoy día, asegurar un juicio justo. ¿Cómo es que entendemos esto, no? Asegurar un juicio justo. Bueno, al leerlo yo el título digo asegurar un juicio justo es pues cumpliendo los mandamientos, ¿no? Vivir de acuerdo a los principios que hemos podido aprender, ¿no? Y también teniendo siempre presente la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a la expiación de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener un juicio justo. En el libro del Mormón nos enseña las doctrinas de Cristo. Y esto es lo que vamos a estudiar en este tema. El presidente, en un discurso, el presidente Russell M. Nelson dijo, ¿qué sería de nosotros si se nos quitara el conocimiento que tenemos del libro del Mormón? No podríamos quitarse de eso nunca, el conocimiento, porque nosotros ya lo sabemos y no creo que se nos pueda quitar. ¿Por qué? Porque en el libro del Mormón tenemos las verdades de la doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son las verdades de la doctrina de Cristo? ¿En qué consisten? Consisten en los principios y ordenanzas del Salvador, del Salvador y de nuestra fe hacia Cristo. Consiste en el arrepentimiento, en el bautismo, en el don del Espíritu Santo, en perseverar hasta el fin. Todo eso encontramos son las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en las Escrituras, ¿no? Encontramos en las Escrituras. Y en el libro del Mormón se nos enseña esas verdades también. En numerosas ocasiones, las Escrituras tienen un poder, ¿no? Un poder muy particular, al igual que en el libro del Mormón. Tienen un poder particular que nosotros, con la fe que tenemos en Cristo, cada uno de todos las cosas, los principios y sus doctrinas que se nos enseña, todo se refiere a una sola cosa, a la expiación del Salvador. ¿De qué manera es que nosotros comprendemos todas estas cosas, todas estas doctrinas? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a comprender más cuando se nos va a penetrar esas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón? Esto es lo que nos dice en Doctrinas y Convenios 8.2.3. Vamos a leer, hermanas. Doctrinas y Convenios 8.2.3. 3.
Ahora sí. Vamos a ver. Sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sobre la tierra seca. En esta escritura de Doctrinas y Convenios, eh, eh, nos damos cuenta de que de la manera como nosotros el poder, ese don, ese poder que cómo se nos enseña, cómo es que entra en nosotros, ¿no? Eh, lo que se nos enseña en el libro de Mormón, en las doctrinas que encontramos, que nos da, estas verdades de que encontramos tienen ese poder para sanar. Al entrar a nuestro corazón y a nuestra mente, tiene el poder para reconfortar, para socorrer, fortalecer y consolar y animar nuestra alma. Y lo que sucedió acá, lo que en la primera escritura, en la 2 que hemos leído, ¿no? Que ahí nos dice que entrará a nuestra mente y a nuestro corazón. Y en la 3 dice que lo pudo socorrer a Moisés, ¿no? Al cruzar el mar Rojo, junto con los israelitas. Él obedeció lo que Dios le dijo y extendiendo su varita, no pronunció unas palabras y la tierra fue secada y pudieron cruzar. En cambio, a la hora que iban a cruzar, los egipcios se ahogaron y murieron porque ellos no tenían esa fe, esas verdades. No creían en esas verdades. Esas son las verdades que encontramos en el libro de Mormón, el cual nosotros nos va a ayudar como fortaleciéndonos, consolándonos. ¿Para qué? Para que podamos tener después un juicio justo, ¿no? Porque todo lo que refiere a la expiación, gracias a ello tenemos todo esto, gracias a la expiación de nuestro Salvador. La expiación del Salvador satisface, es un tema que encontramos acá en el discurso. Dice, la expiación del Salvador satisface todas las demandas de la justicia. Pero exactamente, ¿qué son las demandas de la justicia? ¿Qué son las demandas exactamente? Vamos a leer, vamos a hacer un recordatorio, vamos a recordemos la experiencia de Alma cuando era joven, ¿no? Vamos a recordar, a estudiar Alma. Vamos a empezar, vamos a leer Mosías 27, 8, 10. Mosías 27, 8, 10. Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos y también se contaban entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente. Dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Ahora bien,
aconteció que mientras se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del rey. A esto se refiere, pero ¿qué son exactamente las demandas de la justicia? Es cuando uno se porta mal, y son demandas de la justicia, cuando se está portando mal, ¿no? Yo decía, cuando yo leído digo, ¿qué es demandas de la justicia? Y da esto, pues, ¿no? Leyendo esto, entendemos, pues, que a los pecados que uno comete, ¿no? Vamos a seguir leyendo Alma. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con Alma? Su experiencia de Alma. Alma, vamos a leer Alma 36, 17, 18. Alma 36, 17, 18. Primero vamos a leer Alma 36, 13, 14, para ir en orden, estudiando la experiencia de Alma. Si me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno, si veía que me había rebelado contra mí, contra mi Dios, y que no había guardado sus santos mandamientos. Sí, ya había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción. Sí, y por último mis iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Y ahí nomás mismo vamos a leer el mismo capítulo de Alma 36, 17, 18. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Acá en estas escrituras vemos cómo Alma está arrepentido, se arrepiente por todos sus pecados, ¿no? Por causa de él habían muerto muchos hijos de Dios. A causa de sus malas enseñanzas de él, muchas personas se habían alejado, ¿no?, de la iglesia por sus malas enseñanzas de él. Él quería destruir la iglesia. Pero ¿qué pasó con él por andar así, ¿no?, junto con los hijos de Mosías? Sucedió, ¿no?, que se le apareció un ángel, ¿no? Se le apareció un ángel. Y vamos a leer para más
más recordar la experiencia de Alma. Vamos a leer, hermanas. Alma 14, tercera de Nefi 27:19. Tercera de Nefi 27:19. Y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Alma al concentrarse pues en lo que su padre le había enseñado, él se arrepintió, ¿no? Se arrepintió, suplicó misericordia, y al suplicar misericordia él sintió gozo y se alivió, ¿no? Al darse cuenta que Cristo había expiado sus pecados. Y él sintió que él tenía que hacer como ese título que hemos visto es a qué exactamente que son demandas de justicia, que tiene que ser como una demanda de justicia él, ¿no? Y él mismo decir que nada impuro puede heredar el reino de Dios. Él mismo no se dio cuenta de que tenía que cambiar. En tercera de Nefi que hemos leído, 27:19, él se alivió de haber sido, que al menos la misericordia de Dios intercediera por él, ¿no? Y que podría regresar en un momento de misericordia que pedía a nuestro Salvador por sus pecados. Él se alivió, que dijo que gracias a la expiación de nuestro Señor Jesucristo, él podía regresar a la presencia de Dios. En Alma también recordamos de que él no solamente quería, él ya se había salvado, él se había arrepentido, había pasado muchas dificultades, vivía atormentado. Pero, ¿qué sucedió cuando él? Vamos a leer Alma del 14 al 17. ¿Ya, hermanas? ¿Qué sucedió? ¿Qué más sucedió? A ver. Alma 36 del 14 al 17. Acá donde. Ya. Sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción. Sí, y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios, para ser juzgado por mis obras. Y por 3 días y por 3 noches me había atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de Jesucristo, de un Hijo de Dios para expiar los pecados del mundo. Ya Alma, ya él ahí estaba ya
ya se había arrepentido ya. Y durante esos momentos que pasó de tormento de 3 días y 3 noches, también pudo recordar lo que su padre profetizaba, ¿no? De que por los pecados de que que se cometía, Jesucristo había venido a expiar los pecados, de la venida de Jesucristo a expiar los pecados. Entonces él recordó eso. Pero él no estaba conforme, ¿no? Alma, no estaba conforme con lo que el alivio que ella sentía de haber oído a su padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de Jesucristo. Él no podía, dijo que él no, en sus manos de él no podía sanar ni restaurar a todos los que él había alejado de Dios. Él mismo no podía asegurar de que les fuera a dar una oportunidad justa a las personas que habían muerto ya, habían fallecido por causa de él. Entonces él a esto de que pudo acordarse de las palabras de su padre sobre la venida de Jesucristo, expiar los pecados, que él tuvo un poquito, reflexionó y fue se dio cuenta, ¿no? Que también los pecados de las personas a que él había hecho daño, por las personas que habían fallecido, también Jesucristo también había ya sanado sus pecados de ellos, ya, porque porque la expiación es para todos, ¿no? Se dio cuenta y dijo, sintió alivio, sintió alegría, ¿no? Dijo él, qué daño había hecho, el daño que había hecho, cómo podía ser rehabilitados y sanados. Pero gracias a la expiación de Jesucristo, él reflexionó que también iban a ser sanados esas personas. Aquí en la clase, en el tema de este día, hermanas, también podemos encontrar unas palabras del rey Benjamín, ¿no? En cuanto al sacrificio del Salvador, asegura un juicio justo. Se refiere acá a unas alegres nuevas, dice que un ángel le dijo a él. Eso encontramos dice, el rey Benjamín declaró que las alegres nuevas del gran gozo le fueron dadas por un ángel de Dios. Entre esas verdades se hallaba la verdad de que Cristo sufriría y moriría por nuestros pecados y errores, para asegurar que descendiera un juicio justo sobre los hijos de los hombres. Eso encontramos en Mosía, capítulo 3, del 2 al 3. Encontramos esta escritura que acabo de leer. ¿Y a qué se refiere un juicio justo, no? El sacrificio del Salvador asegura un juicio justo a las personas que han podido fallecer, a las personas que... vamos a leer en Mosía 3:11. Aquí mismo Mosía 3:11 vamos a leer. 3:11. ¿A qué refiere el sacrificio del Salvador? Asegura también un juicio justo. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o a que han pecado por ignorancia. Mas hay de aquel que sabe que está rebelando contra Dios, porque ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. A esta escritura ya no se refiere que el Salvador asegura un juicio justo.
sino a lo que acabo de leer, ¿no? Que se refiere a los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán y aquellos que han muerto sin saber la voluntad de Dios, o los que han pecado por ignorancia, que a veces no han sabido de las verdades de Dios y han podido fallecer así. Para ellos hay un juicio justo, pero hay de las que, como dice acá, más hay de aquel que sabe que está rebelando contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. A eso no se refiere el juicio justo. Y a eso es un juicio, sino por arrepentimiento y la fe a nuestro Señor Jesucristo. También podemos asegurar un juicio justo, pero por nosotros mismos, por nuestro arrepentimiento y nuestra fe a nuestro Salvador. También se refiere un juicio justo a unos versículos que voy a leer en Moroni, capítulo 8. Vamos a ver Moroni, capítulo 8. Moroni, capítulo 8, vamos a leer del 11 al 12 y el 22 también, el versículo 22. A esto también se refiere. Y sus niños pequeños no necesitan el arrepentimiento, ni tampoco el bautismo. He aquí, el bautismo es para arrepentimiento a fin de cumplir los mandamientos para la remisión de pecados. Mas los niños pequeños viven en Cristo, aún desde la fundación del mundo. De no ser así, Dios es un Dios parcial y también un Dios variable, que hace acepción de personas, porque cuántos son los pequeñitos que han muerto sin el bautismo. En el libro del Mormón, el Señor, acá en el libro del Mormón aprendemos, ¿no? Aprendemos sobre el Evangelio restaurado. Es el que nuestro Señor Jesucristo repara todo lo que nosotros hayamos podido dañar, ¿no? Él repara, pero si volvemos a Él con fe, para nosotros poder tener un juicio justo. Ya eso depende de nosotros, de que nosotros lo que hemos podido romper, dañar, ¿no? Gracias a la restauración del Evangelio podamos lograr tener un juicio justo mediante el arrepentimiento y la fe hacia nuestro Salvador. En cambio, por los que el sacrificio del Salvador asegura un juicio justo, se refiere a las personas que no llegaron a conocer el Evangelio, a los niños, lo que acabo de leer, Moroni, capítulo 8, del 11 al 12. Y en el 22 vamos a leer qué nos dice. A ver, en el 22 también tenemos porque he aquí todos los niños pequeñitos viven en Cristo, y también todos aquellos que están sin ley, porque el poder de la redención surte efecto en todos aquellos que no tienen ley. Por tanto, el que no ha sido condenado
O sea, el que no está bajo condenación alguna no puede arrepentirse, y para tal el bautismo de nada sirve. Y son para los niños, ¿no? Y aquí para todos los niños pequeñitos, viven en Cristo. Y también todos aquellos que están sin ley, porque el poder de redención surte efecto en todos aquellos. Lo que es gracias a la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya tienen, ya Él aseguró para ellos su juicio justo, para esas personas. La clase de hoy día es para nosotros poder reflexionar en estos días que estamos en casa, en estos días que estamos pasando muchas dificultades, que estamos pasando situaciones de muchas apuros que tenemos, de enfermedades también ¿no? que tenemos en la familia. Nosotros, todo esto son para reflexionar, ¿no? En la clase de hoy día, cómo asegurar un juicio justo. De qué manera asegurar un juicio justo. Arrepintiéndonos de nuestros errores, como dice acá la expiación de los pecados del Salvador satisface las demandas de un juicio justo, ¿no? Aquí en este tema hemos podido aprender, hermanas, que lo que Alma, quién era Alma, ¿no? Y cómo él pudo cambiar. Él pudo cambiar y pudo enseñar a sus hijos. Pudo aconsejar a su hijo Eleman, a Chiblón, su hijo Chiblón, ¿no? A Coriantón, él los enseñó a sus hijos, ¿no? Los mensajes que hemos podido estudiar son unos mensajes que nosotros podemos siempre recordarlos, ¿no? Siempre tenerlos en nuestra mente, en nuestro corazón, como dice en las escrituras, ¿no? Que las verdades tienen que entrar así, las verdades que encontramos en el libro de Mormón tienen que entrar a nosotros así, en nuestro corazón y en nuestra mente. El Salvador sana las heridas que nosotros no podemos sanar. Eso también pudo pasar Alma. Él se preocupaba por las personas que él no podía sanar, ya los había dañado. Pero, ¿qué sucedió? Que al recordar sobre lo que su padre le decía de que iba la venida de Jesucristo a expiar los pecados, él reflexionó que él ya estaban sanados. Las personas que le había hecho daño estaban también sanados. Si saca vamos a leer un párrafo donde dice:
tal como el presidente Boyd Packer enseñó en una ocasión esto. La reflexión que rescató a Alma fue la siguiente: restaurar lo que no se puede restaurar, curar las heridas incurables, reparar lo que se ha quebrado y no tiene arreglo. Es el propósito principal de la expiación de Cristo. La alegre verdad en la que Alma se concentró no era simplemente que él mismo podía ser limpio, sino también que aquellos a quienes había hecho daño podían ser rehabilitados y sanados. Entonces, hermanas, esta es la clase para este domingo, de la clase que hemos podido aprender sobre cómo asegurar un juicio justo y cómo podemos asegurarlo. Poder guardar los mandamientos, no quebrantar los mandamientos. Y si han sido pues quebrantados, volvernos a Él, a nuestro Salvador, como con nuestro arrepentimiento, pero con un cambio sincero de corazón, porque el arrepentimiento quiere eso, un cambio de corazón. El arrepentimiento no quiere cambiar solamente arreglar las cosas, lo que hemos podido dañar, no, arrepentirnos de corazón para poder asegurar un juicio justo. Sé que en esta vida terrenal, sé que nosotros estamos probados, estamos siendo probados. Si estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, hagamos eso, arrepentirnos con fe, con bastante fe a nuestro Señor Jesucristo y de corazón, para poder tener un juicio justo. Sé que estas cosas son verdades, hermanas, y los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.